Vamos a iniciar y quiero que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. De ese mismo capítulo, en el versículo 3, dice: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Eso es lo que está hablando Pablo. Recuerden, en Éfeso hay este tipo de falsos maestros. Así que, en contraste con esto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 11: tú, en cambio, hombre de Dios. Dijera nuestro hermano Ramón, varón de Dios, ¿verdad? Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto. Es decir, tiene que huir de esas filosofías huecas, de esas enseñanzas que no están basadas en las Escrituras, de esas enseñanzas falsas. Y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Los estoicos resaltaban algunos de esos aspectos. Los estoicos resaltaban la humildad, el amor. Los estoicos tenían esta idea, pero aquí Pablo empieza diciéndole hombre de Dios. Y a partir de que Timoteo es un hombre de Dios, él tiene que mostrar o tiene que seguir la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Pablo ya la peleó. Pablo ya está en la recta final de su carrera. Pero Timoteo está iniciando. El autor de Hebreos, recuerdan ustedes que menciona a Timoteo, y hace mención de que Timoteo estuvo encarcelado. Así que lo que le venía a Timoteo, necesitaba Timoteo estar bien firme. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. La vida eterna. Así que la Biblia nos enseña que en realidad si hay una vida, es una vida que es eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas. Así que Pablo reconoce que el dador de la vida es Dios. Y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús va a venir. Y así como se fue, Él va a regresar. Recuerden que hemos hablado de esa ascensión corporal de Cristo Jesús. Él va a regresar, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único, Pablo viene hablando acerca de lo que tiene que hacer Timoteo, pero también Pablo viene hablando acerca de lo que Dios ha hecho. Y en medio de estas palabras, Pablo introduce una doxología. Dice lo siguiente: al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios es Rey, Dios es soberano.
Dios está por encima de todo y de todos. Al único inmortal que vive en luz inaccesible, es decir, vive en esa luz que nadie puede acceder, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder, no por un día, no por un mes, no por un año, sino el poder eternamente. Amén. Este es el Dios el que en nosotros creemos. Este es el Dios que se ha revelado a través de la revelación especial, a través de la palabra escrita. El Dios inmortal. El Dios que está en una luz inaccesible. Creo que a lo largo de lo que hemos visto en la semana, podemos comprender por qué muchos no lograron llegar a conocer a Dios. Porque con el solo hecho de querer ocupar la razón humana, estamos en un terreno inaccesible. No podemos conocer a Dios. Pero ese Dios inaccesible se ha hecho accesible a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Dios. Es el Dios que nadie ha visto y nadie puede ver. Es el inmortal. Es el Dios que no muere. Es el Dios que vive para siempre. Es el ser en sí. Es decir, recuerdan a este filósofo, el ser en sí tiene que tener existencia propia. Pues Dios tiene existencia propia. Así que fuera de Él no hay nada, ni hay nadie. Quisiera que termináramos este momento que estamos orando, que nuestra fe a través de la palabra día a día sea fortalecida, con nuestra convicción en este Dios inmortal, en este Dios invisible, se mantenga firme, que nuestra confianza en Él se mantenga inalterable, a pesar de que muchas veces las circunstancias, por medio de nuestra vista, nos puedan decir que Él no está. A pesar de que en el peregrinaje de nuestro cristianismo muchas veces podamos sentir que estamos solos, pero eso es la fe. Dios está con nosotros. Job fue un hombre que sufrió mucho, pero que vemos en la escena que siempre Dios estuvo pendiente de su hijo Job. Y lo mismo pasa con nosotros. Cualquier situación que estemos viviendo, cualquier situación que nos permita vivir Dios y en el que nos enfrentemos al dolor y nos enfrentemos a lo inexplicable, tenemos que aprender a descansar en la grandeza, en el poder y en la misericordia de Dios. Siempre. Así que yo quiero que ahorita oremos y de manera espontánea, que podamos elevar, que ustedes puedan elevar oraciones a este Dios todopoderoso, que puedan elevar oraciones a nuestro buen Dios de gratitud, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder, reconociendo su soberanía. Al Rey de Reyes, al soberano, al Señor de señores. Desde lo más profundo de nuestro corazón, elevemos una oración de gratitud. Hemos visto cómo el ser humano ha tratado de encontrar respuestas. Hemos visto cómo el ser humano ha tratado de encontrar su origen. Y nosotros sabemos que nuestro origen está en Dios. Así que, de manera espontánea, hermanos, inclinamos nuestro rostro. Si alguien que ore y dé gracias, después concluyo yo, de manera espontánea. Oremos. Señor, muchas gracias por este día que nos da vida y por toda la semana que has permitido el cuidado del maestro y de nosotros, Señor. Queremos saber que
Amén. Padre Santo, te alabamos, te honramos en esta mañana por todas las cosas, Señor, que haces en nuestras vidas, en las vidas de cada uno de tus hijos. Y gracias porque de diferentes maneras nos muestras que eres el único Dios viviente y verdadero. Gracias, Señor, porque un día tu palabra llegó a nuestra vida y tu Espíritu, Señor, tocó a nuestro corazón. Y gracias porque no solamente nos regalaste la salvación, sino también nos has llamado, Señor, a tu servicio. Padre, aquí estamos conscientes de que es una responsabilidad grande que tenemos, que sin tu ayuda, sin tu guía, sin tu dirección, Señor, no podemos cumplir, desarrollar, Señor, este ministerio, porque solamente eres tú, Padre, el que tienes tus planes, tus propósitos y toma siempre la iniciativa. Y nosotros, Señor, vamos dejando que tú nos uses, oh Dios, para que tu reino se extienda. Amén. Gracias por estos momentos en los que hemos estado juntos, reflexionando y confirmando cada vez, Señor, que tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a ser esos testigos fieles tuyos, siervos tuyos, que donde quiera, Señor, te honren y te glorifiquen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, exaltamos tu nombre, reconocemos que eres el único, reconocemos que fuera de ti no hay nada, ni hay nadie. Reconocemos que eres el creador de los cielos y la tierra y de todo ser vivo, incluyéndonos nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo Cristo Jesús, porque a través de Él tú cumpliste tu plan perfecto de redimirnos, de rescatarnos de la esclavitud del pecado. Ahora en tu Hijo nosotros somos nuevas criaturas, pero también tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas, de ser sal en este mundo. Así que úsanos, Señor, para seguir proclamando ese mensaje tan maravilloso y que más y más personas puedan ser liberados del pecado, puedan ser liberados de su egoísmo y de sus vanos razonamientos. Úsanos y que tu reino se siga extendiendo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por la vida de mis hermanos que nos están escuchando. Te suplico que a cada uno de ellos les bendigas y que cumplas tus planes y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Amén. Vamos a hablar de dos personajes. Uno de ellos, el primero que vamos a hablar, es un personaje dentro del pensamiento filosófico contemporáneo, es muy conocido, trabajó en la filosofía, pero también en la hermenéutica, y es Paul Ricoeur. Se escribe Ricoeur, él es francés. Él creció en la iglesia reformada en Francia. Recuerden ustedes que en Francia había un grupo anteriormente, después de la reforma, los hugonotes, son de influencia de calvinistas,
Entonces hablamos de la iglesia reformada en Francia. Él nació en 1913, murió en el año 2005. Al nacer su madre muere. Al año siguiente muere su papá. Perteneció a la iglesia reformada francesa y siempre se confesó creyente, siempre se confesó cristiano, aunque un cristiano como que de izquierda. Un cristiano como apoyando las causas de la izquierda, aunque hay una anécdota. Él apoyó un movimiento estudiantil que sucedió en Francia. Creo que también fue en el 68 o por ahí, también hubo algunas situaciones ahí, y él apoyó, pero después había otros estudiantes o tenían movimiento y él pidió que interviniera la policía. Así que después de esa situación lo expulsaron de esa universidad. Dice Paul Ricoeur: para comprender la existencia humana no basta el dato científico o la reflexión intelectual volcada sobre sí mismo. Es preciso tomar en cuenta la revelación. Y él está hablando en realidad de usar la Biblia. Él escribe: en el fondo no sabemos qué es el hombre. Mi propia confesión es que el hombre se instituye por la palabra, es decir, por un lenguaje que no es tanto hablado por el hombre, sino que es hablado al hombre. Hay una autonomía del pensamiento filosófico, o sea, ahí está el pensamiento filosófico tratando de razonar, tratando de encontrar respuestas. Y de repente encontramos a filósofos que pueden decir: es imposible demostrar la existencia de Dios. A esa conclusión los lleva su pensamiento filosófico, pero su fe los lleva a aceptar que sí existe un Dios. Entonces hay una autonomía del pensamiento filosófico, pero esta autonomía no tiene por qué negarle el lugar a Dios, dice Ricoeur. No tiene que negarle también el lugar a la revelación como fuente de verdad y como estímulo del pensamiento. Ahora, él trabajó mucho en la hermenéutica, cómo interpretar, pero aquí vemos una cuestión de Ricoeur. A esas conclusiones llega en su pensamiento filosófico. Dice que para interpretar la hermenéutica de manera muy simple, yo me veo obligado por la materia a leer, ¿no? Y leo, y de repente hay algunos autores, según yo, soy muy fácil para comprender la lectura, interpretar, leer, pero he descubierto que no, que hay autores que son muy escabrosos para mí y que tengo que leer una y tengo que leer otra vez hasta que trato de comprender lo que está escribiendo. Así es Ricoeur. Él habla mucho y trata de decir algo y sí lo está diciendo y tiene uno que hacer personalmente 2, 3 lecturas. Y él, entonces él ve que en la hermenéutica lo que importa es el texto, que cuando el autor deja el texto, entonces el texto ya no es del autor. Cuando yo, lector, tomo el texto, ahora el texto es para mí como lector. Y hay una situación de que él deja a un lado el autor y dice: lo importante es el texto. Se aleja un poquito de la hermenéutica tradicional, porque nuestra hermenéutica sí considera al autor, sí considera el texto, ¿sí? Ahora, es muy diferente a otra hermenéutica en el que ni consideran al autor, ni consideran el texto. La otra hermenéutica es que nada más se considera el lector. Así que yo voy al texto, pero lo voy a interpretar de acuerdo como yo, lector, lo leo. Así que un solo texto puede tener diferentes interpretaciones.
Una persona que quiere apoyar los homosexuales o el movimiento homosexual puede ir a un pasaje como es el de David y de Jonatán, donde dice que el amor le era más sublime que el amor de las mujeres. Y entonces ese lector no considera ni el texto, ni a su autor, ni el contexto, y él nada más como lector dice: la Biblia enseña que Dios permite el amor entre dos personas del mismo sexo, porque le es más sublime el amor de David que el amor de ¿qué? De las mujeres. Entonces para Riquer sí es importante el texto. Él siempre trató de reconciliar el mundo con la Biblia. Inclusive en el 2001, lo último que escribió fue hermenéutica a la Biblia. Una hermenéutica a la Biblia. Fue lo último que él escribió, Paul Ricoeur. Así que yo nada más quiero resaltar esto de él. Para comprender la existencia humana no basta el dato científico o la reflexión intelectual. Volcado sobre sí mismo, es preciso tomar en cuenta la revelación. Hay una materia que se llama hermenéutica y posmodernidad, y ahí hablamos más sobre esa situación de Paul Ricoeur. Vamos con el último, también es un Paul Tillich. Paul Ricoeur, nada más quiero decir, siempre se confesó creyente, pero como filósofo se involucró en todos los ámbitos, en la política, en todo. Paul Tillich, él fue un teólogo y filósofo. Primero fue teólogo y luego filósofo. Paul Tillich. Nació en 1886, murió en 1965. Es la persona que reúne en sí la teología y la filosofía. Ahora, él lo único que quiere desarrollar es un lenguaje cristiano, pero comprensible para el hombre moderno. Así que para ello usa la filosofía. Paul Tillich es hijo de un pastor luterano, nació en Alemania. Las fuentes y bases teológicas de la teología de Tillich son el platonismo, el idealismo alemán y el existencialismo. El método que usa él se llama método de correlación. Trata de correlacionar la teología con la filosofía. Ahora, para muchos, Paul Tillich es un teólogo que trata de conciliar la teología con la filosofía. Aunque algunos reconocen que su filosofía no es ateísta, algunos dicen que es antiteísta. Pero para otros, definitivamente la doctrina de Tillich en relación a Dios no tiene relación con la doctrina bíblica. ¿Saben cómo es la idea? Es como, ¿han escuchado que hablen de alguien, algún conocido, que puedan decir, por ejemplo, se está alejando de la sana doctrina? ¿Sí? De repente pueden escuchar ¿te acuerdas de fulano de tal? Se está alejando de la sana doctrina. ¿Y quién te dijo? No, pues me dijo fulanito. Y entonces se tiene ya ese concepto. Pero si es su amigo, lo buscan y platican con él, y entonces ustedes se dan cuenta que en realidad no se está dejando de la sana doctrina, sino que está tratando de profundizar en algunos temas y que luego son malinterpretados, que suele pasar. Algo así más o menos con Paul Tillich. Algunos lo leían y no le entendían o entendían otra cosa, y es antiteísta, está en contra de algunas cosas de la doctrina de Dios. Otros de plano decían que se había ya alejado. Eso era lo que pasaba. Y él dice, Paul Tillich dice, Tillich no estaba en contra de las críticas, pero no podía aceptar como valiosa la crítica de quienes se limitan a insinuar que ha abandonado la substancia del mensaje cristiano porque ha utilizado una terminología que conscientemente se aparta del lenguaje bíblico. Pero él nada más usa esa terminología con el propósito de acercarse a los que no conocen la terminología bíblica. Pero quiere usar una terminología filosófica
para que lo entiendan. Ahora, pues es complicado eso, ¿no? O sea, es un terreno muy espinoso. Entonces, Tillich fue el primer teólogo protestante que se tomó en serio la importancia de la filosofía para la teología y la necesidad que ésta tenía de relacionarla con la cultura general. La teología cristiana ha recibido algo que es absolutamente concreto y al mismo tiempo absolutamente universal. Ningún mito, ninguna visión mística, ningún principio metafísico, ninguna ley sagrada tiene la concreción de una vida personal. Tillich propone que la filosofía se debe entender como aquella actitud cognoscitiva frente a la realidad en la que la realidad como tal es objeto de conocimiento. La filosofía se ocupa de la estructura del ser en sí mismo. La teología, en cambio, se ocupa de lo que significa el ser para nosotros. Tillich propone que la filosofía se debe entender como aquella actitud cognoscitiva, es decir, que nos lleva al conocimiento, aquella actitud cognoscitiva frente a la realidad, la cual es objeto de conocimiento. O sea, esa realidad es objeto de conocimiento. Ahora, aquí hay algo que no comparto con Tillich. Tillich comparte con Bullmann la desmitologización, quitar los mitos de la Biblia. Pero, en contraste, cree que no deben rechazar los mitos. O sea, él cree que los mitos deben de quedarse porque nos ayudan a comprender lo que se está enseñando. Pero parece ser que Tillich los ve como mitos. Me estoy acordando de Schleiermacher. Él es alemán, teólogo, y la alta crítica se acerca a la Biblia. La crítica textual es la que nos ayuda a estudiar los textos, pero se acerca a la Biblia con las presuposiciones de que la Biblia tiene errores. Y entonces nosotros decimos, el autor del Pentateuco tradicionalmente ha sido Moisés. Pues ellos dicen, no fue Moisés. El autor de las cartas pastorales, tradicionalmente nosotros decimos que es Pablo. Pues ellos dicen, no es Pablo. La alta crítica hace un estudio netamente filológico de las palabras, de la estructura. Y entonces ven cierta estructura y dicen, no, esta estructura corresponde al siglo tal y la están ubicando en el siglo tal. Eso no es correcto. Eso es lo que hace la alta crítica. Hay teólogos que están a favor de la alta crítica, que son muy pocos. Pero ese es el problema cuando se pone en primer lugar la razón que la fe. Porque la razón los lleva a cuestiones lógicas. La Biblia no es lógica. O sea, hablando de una secuencia racional. O sea, la Biblia es un libro no de mitos y leyendas, es un libro de un Dios que es sobrenatural. Así que para la mente humana, para la razón humana, es difícil concebir milagros en la Biblia. ¿No? Eso es lo que hace Bullmann. Esos mitos hay que quitarlos. Pero Tillich nos ayudan para entender el mensaje. Lo importante es el mensaje, no si pasó o no pasó el mensaje. Pero de entrada, Dios se presenta como alguien que hace cosas sobrenaturales. Creó los cielos y la tierra. Vamos a ver, voy a tratar de resumir o de que veamos el cristianismo frente a la filosofía, ¿de acuerdo? Vamos a ver ese contraste. Cuando se introduce el cristianismo,
empiezan a introducirse ideas muy contrarias al pensamiento filosófico. Y vamos a ver algunos. Primero, el concepto de monoteísmo. El concepto de monoteísmo. La filosofía griega no alcanzó nunca el monoteísmo en el sentido estricto de la palabra, de un solo Dios. En cambio, los cristianos defendieron siempre de forma radical el monoteísmo. Creemos en el único, el invisible, el inmortal, el eterno. Esos son dos conceptos diferentes. Que la filosofía griega trató siempre de acercarse o de querer conocer la divinidad o las divinidades, eso es un asunto. Pero nunca llegaron a un entendimiento pleno del monoteísmo como los cristianos. Otro concepto, creacionismo. El autor de Hebreos dice que por la fe creemos que lo que existe está, o que Dios lo creó de lo que no había. Dios creó el mundo a partir de la nada. Esta es una idea totalmente ajena al pensamiento filosófico griego. El pensamiento griego siempre creyó que la materia había existido. Así que el cristianismo sostiene que la creación viene de la nada. El pensamiento filosófico griego sostiene que todo viene de la materia. Omnipotencia. Obviamente que si hablamos de el monoteísmo, un solo Dios, y del creacionismo, tenemos que hablar de la omnipotencia de Dios. O sea que Dios es todo poderoso. Él es creador, por lo tanto es omnipotente. Para el filósofo griego, la posibilidad de una intervención arbitraria y frecuente de Dios en el universo les parecía que atentaba contra el orden y la racionalidad. Otra cuestión también, la cuestión del alma, la inmortalidad del alma. El pensamiento cristiano siempre tenía el pensamiento griego tenía la idea de que el alma es inmortal. No importa cómo viviera uno, el alma es inmortal. Exaltaban más el alma que el cuerpo. Y también esto es un choque con la Biblia, porque la Biblia habla de una resurrección corporal. En cuanto al concepto de historia, para los griegos, ellos veían la historia de manera cíclica, ciclos que se cerraban, la veían de manera cíclica. Y el cristianismo no ve la historia de una manera cíclica, ya lo expliqué esto. ¿Cómo lo ve? De una manera lineal. En cuanto al origen del hombre, la filosofía griega hablaba de un origen natural, ¿no? El origen de la vida. Entonces, los filósofos griegos decían, todo se origina en la naturaleza, el estado de humedad, el agua, el viento. Pero en la Biblia, el origen de la vida está ¿en quién? En Dios. Pablo, en su discurso en Atenas, habla de que todos venimos, ¿no?, de un mismo hombre, y ese hombre fue creado por Dios. Quiero hacer algo para concluir. Voy a dejar mis apuntes y voy a apelar solamente a mi memoria. Pero no solamente quiero apelar a mi memoria, sino también quiero apelar a la palabra de Dios. Así que después, cuando yo me vea, voy a darme cuenta si dije algo que no debía decir, y ya les voy a escribir esto, no lo consideren. Me refiero a datos porque de repente puede fallarme la memoria, o a nombres, me puede fallar la memoria. Pero antes de decir lo que voy a decir, tratar ese resumen,
Miren, la clase no es para que salgamos filosofando. Ya es mucho si decimos, yo solo sé que no sé nada. ¿Eh? Yo no esa no fue mi intención. No sé si ustedes se dieron cuenta, pude haber apelado solamente al intelecto, pero no quise hacer solamente eso. Quise apelar también a su corazón. Quise que esta clase no solamente viéramos el pensamiento filosófico, sino pudiéramos también, a la luz de la palabra, compararlo. Decidí empezar con devocionales porque creo que siempre en primer lugar tiene que estar Dios en cualquier actividad que nosotros realicemos. Siempre en primer lugar Dios. Es una manera, tal vez podrán tener experiencias con otros maestros, pero es una manera en la que creo que se debe de enseñar. Y yo no espero que ustedes conozcan y tengan aquí el nombre de los filósofos, su doctrina principal, el contexto histórico, pero sí pretendí que al menos tengan una noción, que al menos cuando escuchen algo, ustedes digan, ya sé de dónde viene este pensamiento. Y que ustedes vean que aunque afuera no conocen a los filósofos por nombre, hay una influencia siempre de algún pensamiento filosófico. Puede ser un pensamiento filosófico intelectual, ese pensamiento del filósofo que se dedica a hacer eso, o puede ser un pensamiento filosófico popular que surge con el vulgo, que surge con la gente común y corriente, pero que se vuelve una filosofía, una forma de pensar, que se vuelve una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Espero entonces que verdaderamente eso haya sido para ustedes, no sé qué expectativas tenían, pero que al menos ustedes se vayan con ese conocimiento básico del pensamiento filosófico occidental. 1. De la influencia que ha tenido el pensamiento filosófico en el cristianismo. 2. Y tercero, de que una cosa es la teología y otra cosa es la filosofía. Y que personalmente pienso yo que siempre nuestra razón va a querer conocer más. Pero en el momento en que nuestra razón no comprenda algunas cuestiones, no avancemos. Y dejemos entonces espacio a la fe, a la confianza de aquellas cosas que aunque no las vemos, sabemos que ahí está. Bien, rápidamente el panorama, sí, pero rapidito se los voy a pasar. Las etapas del pensamiento filosófico: presocráticos, socráticos, la iglesia primitiva, la edad medieval, la época moderna y la época contemporánea. ¿De acuerdo? Esas son las épocas en las que vimos del pensamiento filosófico. Los presocráticos, lo único que querían era descubrir el principio, el arjé de las cosas, el arjé de la naturaleza. Y ellos llegaron a la conclusión de que el principio de la naturaleza está en la misma naturaleza. Eso fueron lo que hicieron los presocráticos. Los socráticos, y hablamos de 3 grandes filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero de esos 3 grandes filósofos, hay 2 grandes filósofos que tuvieron una influencia en el pensamiento filosófico secular, pero también en el pensamiento filosófico religioso, exclusivamente del cristianismo. Estamos hablando de Platón y Aristóteles. Sócrates, a través de la mayéutica, va a llegar
al conocimiento. Él quiere llegar al conocimiento. Sócrates está enfocado en el hombre. Él quiere encontrar respuestas al hombre y él quiere encontrar de qué manera el hombre puede ser feliz. Esa es la preocupación de Sócrates. Platón, si hay alguien que tuvo una fuerte influencia en los primeros padres de la iglesia y una influencia fuerte tal vez en Agustín de Hipona, fue Platón. De todos esos pensadores griegos, el pensador que más influencia ha tenido el pensamiento cristiano es Platón. Platón, a través del uso del razonamiento, trató de explicar esos dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo real, el mundo suprasensible y el mundo sensible, el mundo de la perfección y el mundo imperfecto. Y que bien esas ideas sí podemos llevarlas a la Biblia, porque la Biblia habla, ¿no?, de este mundo, que estamos nada más de paso, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Platón, a través, con el puro razonamiento, llegó a esa conclusión. Se acercó a la idea de un Dios, pero no llegó a conocer al Dios de la Biblia que se ha revelado ahora para nosotros. Aristóteles se enfoca en su entorno, en lo que percibe, en lo que ve, en la materia. Aristóteles es materialista y él dice, todo se da aquí, no hay un mundo suprasensible, todo se desarrolla en este mundo en el que nosotros vivimos. Hablamos también de, esos dos, después de Aristóteles, vimos la iglesia, vimos de Séneca, ¿verdad? La filosofía de Aristóteles hasta Séneca, la filosofía grecorromana, vimos los epicúreos, los estoicos, la sabiduría, ahí encuentran la felicidad. Los epicúreos en el saber dominar nuestras pasiones, nuestros deseos. Los epicúreos decían, no hay dioses, no hay que temer a la muerte, no hay muerte, porque cuando la muerte llega nosotros ya no estamos, ya no existimos. Los estoicos quieren buscar la felicidad, un enfoque en la ética, el amor, la humildad, la paciencia, aspectos que después el cristianismo mostraría y que es posible llevar a cabo por la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Vimos esos dos, de ahí hablamos de nuestra filosofía. Justino Mártir, me acuerdo ahorita del hermano Gabriel, Justino Mártir no fue el primer filósofo cristiano. Justino Mártir fue filósofo y se convirtió al cristianismo. Y en realidad Justino Mártir es conocido más por ser un apologista. A diferencia de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, si siendo cristiano, hizo filosofía. Por eso es conocido como el primer filósofo cristiano, Agustín de Hipona. Hablamos de Tertuliano, que tiene que ver Atenas con Jerusalén. Tertuliano definitivamente rechazaba la filosofía. En ese sentido, nosotros no tenemos, siempre el conocimiento nos puede aportar algo. No podemos nosotros rechazar el conocimiento. Lo que sí no podemos hacer es mezclar o querer mezclar algún tipo de pensamiento ajeno a lo que la Biblia enseña. No podemos nosotros tratar de tener un pensamiento y querer adaptarlo a la Biblia, porque entonces vamos a fallar en nuestra hermenéutica. Agustín de Hipona, después de esto hablamos de algunos filósofos de la Edad Media, la edad del oscurantismo, en el que la filosofía, en esto lo puedo resumir en la Edad Media. La filosofía es sierva de la teología. La teología lleva de la mano a la filosofía. Pero después de la Edad Media entramos a un parteaguas con René Descartes. René Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, separa la teología de la filosofía y nace la filosofía laica, la filosofía secular. Con René Descartes, él está preocupado por lo que hay alrededor y dice, no podemos estar seguros de las cosas. Del único que se puede estar seguro es de que uno existe, de que yo existo y por lo tanto como yo existo, pienso, luego existo.
Hablamos de otros pensadores, de otros filósofos, David Hume, John Locke, George Berkeley, y después entramos con esos filósofos ateístas, Feuerbach y Marx, dentro del materialismo. Y después de Feuerbach y Marx entramos con Nietzsche, y después existencialistas. Hablamos de 3 existencialistas: un existencialista teísta, Søren Kierkegaard, que partió la explicación de su existencialismo, partió de su fe cristiana. Y hablamos de 2 existencialistas ateos, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, ateos ellos. Y terminamos con 2 filósofos contemporáneos. Quédense con esta última idea, mis amados hermanos. El pensamiento humano jamás va a poder comprender el propósito que Dios tiene para él, excepto que ese pensamiento humano esté basado en la revelación, en la palabra de Dios.